Queremos agradecer a Violeta, aquí Seremi del Trabajo, por la oportunidad que nos da a requerimiento de las agrupaciones, principalmente esta charla, en donde nos han manifestado la inquietud, Violeta, de conocer cómo va el avance, cómo se maneja esto, cuáles son las normas más importantes, ¿cierto?, que hay que tener presente en relación con la normativa de protección del empleo. Hay bastante inquietud respecto de las agrupaciones, el comercio, Violeta, porque obviamente nadie quiere desvincular, nadie lo quiere, así que yo creo que ese es el punto de partida que nos han transmitido a nosotros quienes dirigen las distintas agrupaciones, Barrio Poniente, Boulevard San Martín, Calle Valparaíso, pero también necesitan saber cuál es la normativa a que nos vemos enfrentados, a qué estamos llegando, y en eso hemos pedido la colaboración de ustedes y a quien agradecemos. También agradecemos aquí al director de área que está, don Arturo Gres, al director de la Unidad de Fomento Productivo, y en nombre de la alcaldesa les damos la bienvenida a todos los que están aquí y les agradecemos además. Gracias, Ángela. Bueno, a mí siempre es un gusto compartir con... ¿Se escucha bien, cierto? Sí, sí. Siempre es un gusto compartir con la gente de Viña del Mar y tener esta oportunidad. Yo le conversaba a Marcela antes de partir con la charla, que hoy día les traigo un bonus track, ya les traigo una información adicional. Vamos a hablar de las medidas de protección del empleo, fundamentalmente la ley de protección del empleo, pero también vamos a concluir esta presentación con algo que es nuevo, que se lanzó hoy día, que es el protocolo del paso a paso laboral y cómo volvemos a recuperar la actividad económica, gastronómica y turística con seguridad para los consumidores y los trabajadores, ¿ya? Así es que vamos a hacer un repaso de lo que es primero las medidas de protección del empleo, la ley de protección del empleo. Haciendo un breve resumen, recordar que en marzo, cuando se decreta el estado de catástrofe, el presidente de la República fija 3 ejes fundamentales sobre los cuales abordar esta pandemia y la estrategia que debíamos seguir como gobierno. El primero, cuidar la vida y la salud de los chilenos y chilenas. Segundo, cuidar la cadena de abastecimiento de servicios básicos y de productos esenciales. Y tercero, ¿cierto?, cuidar los ingresos y los empleos de los chilenos y chilenas. Y dentro de este tercer eje se dictan, ¿cierto?, una serie de normas, entre ellas la ley de trabajo a distancia, que entró en vigencia el 1 de abril del año 2020. Perdón, les voy a pedir si pueden apagar los micrófonos mientras hacemos la exposición porque se nos acoplan, ¿no? Y después ofrecemos obviamente la palabra para responder todas las dudas. Les decía que esta ley de trabajo a distancia, que entra en vigencia el 1 de abril, que no es una ley especial para la pandemia, este es un proyecto de ley que ingresamos en mayo del 2018, cuando estaba el ministro Monker recién asumido, uno de los primeros proyectos, y que si bien es cierto había tenido y tiene mucha adhesión de todos los sectores políticos, por una u otra razón fue quedando postergado, se reactiva la discusión después del 18 de octubre y logramos transformarla en ley a propósito del COVID. Y esa ley de trabajo a distancia, obviamente que también podemos estar disponibles para aquellas empresas que puedan aplicarla, poder capacitarlos y enseñarles y explicarles cómo funciona, porque ya además tenemos los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Y la ley que obviamente generó y ha generado más atención es la Ley de Protección del Empleo, que tenía por finalidad, ¿cierto?, mantener la relación laboral durante el periodo de emergencia, entregar un ingreso a los trabajadores a través del seguro de cesantía, que estos mantuvieran además la cobertura de seguridad social y proteger las fuentes de empleo. Si ustedes se recuerdan, a fines de marzo, más o menos, hubo una gran polémica por un dictamen que sacó la entonces directora del Trabajo, Camila Jordán, haciendo presente que el caso fortuito o fuerza mayor, ¿cierto?, permite al empleador, si este es permanente, poner término a la relación laboral
sin indemnización alguna para los trabajadores, y si es temporal, permite suspender la relación laboral liberando al trabajador de ir a prestar los servicios y al empleador de pagarle una remuneración a ese trabajador. Y la verdad es que todos mataron al mensajero, porque el dictamen no era otra cosa que resumir lo que estaba en el Código del Trabajo hasta ese minuto, ¿cierto? Y recogían la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo desde el año 90. Dejando de manifiesto sí que había una necesidad que se había hecho palpable desde el 18 de octubre, que era, ¿cierto?, qué hacemos con los negocios que se vieron afectados por hechos de vandalismo, que no podían volver a abrir y que sus trabajadores se quedaban sin fuentes laborales. Y hoy día con la pandemia, ¿cierto?, se hacía mucho más urgente tener una legislación que protegiera estos cuatro aspectos: mantener la relación laboral, pero también velar porque los trabajadores tuvieran ingreso y seguridad social, y que, ¿cierto?, se mantuvieran las fuentes de empleo aunque fueran suspendidas, porque cuesta mucho recuperar esas fuentes de empleo una vez que ha superado la emergencia. Y esta ley descansa o se financia, si ustedes quieren, sobre la base del seguro de cesantía, tanto a través de las cuentas individuales como el Fondo Solidario de Cesantía, y en el caso de las trabajadoras de casa particular, de los fondos de indemnización, ¿cierto?, que ellas cotizan o cotizan sus empleadores, que es un 4,11% mensualmente para el Fondo de Indemnización por término de contrato. Por lo tanto, quedó fuera de esta ley de protección al empleo una serie de grupos, y ustedes lo habrán escuchado, ¿cierto? Los trabajadores honorarios, los trabajadores informales, todo lo que es el sector, ¿cierto?, del comercio, del transporte público, de pasajeros, que tiene una relación laboral muy particular, y por cierto, digamos, quienes no cotizan o quienes no estaban inscritos en el seguro de cesantía, como son los pensionados, y como son las personas que habían sido contratadas antes del año 2004, fecha en que entra en vigencia el seguro de cesantía. Por lo tanto, esta primera ley, ¿cierto?, que es una de las primeras de la red de protección social del gobierno, apuntaba a los trabajadores con contratos formales, ¿cierto?, y que además fueran cotizantes del seguro de cesantía. Y se permitió, porque esta ley se dicta en abril, ¿cierto?, que tuviera un efecto retroactivo al 18 de marzo del 2020, vale decir, personas que hubieran sido desvinculadas del 18 de marzo al 6 de abril, se pudiera dejar sin efecto los despidos para que se acogieran a la ley de protección del empleo. ¿Y qué figuras o qué alternativas contempla esta ley? Fundamentalmente dos. Nosotros, para efectos didácticos, la hemos dividido en tres: la suspensión temporal del contrato de trabajo por un acto de autoridad, el pacto de suspensión temporal del contrato y el pacto de reducción de la jornada de trabajo. La primera, ¿cierto?, es la suspensión del contrato por acto de autoridad, y que consiste, ¿cierto?, en que la relación laboral se suspende respecto de las dos obligaciones principales, ¿ya? Respecto al trabajador prestar el servicio convenido, respecto al empleador pagar la remuneración pactada, ¿ya?, cuando se dicta un acto de autoridad que declara la paralización de actividades económicas de manera temporal, sea para todo el país o una zona en particular. Yo aquí le agrego autoridad competente. ¿Por qué? Porque en tiempo de pandemia, ¿cierto?, y con un estado de catástrofe, quienes tienen la facultad legal de declarar la paralización de una actividad es el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y sus ministros, ¿ah? Respectivos, particularmente el Ministro de Salud en este caso, y también, ¿cierto?, el GEDENA, el Jefe de la Defensa Nacional, tiene facultades normativas. Y esto lo decimos porque ustedes habrán escuchado al comienzo de la pandemia que hubo mucho revuelo respecto a los centros comerciales y de algunos alcaldes, ¿cierto?, que decretaron el cierre o intentaron decretar el cierre de centros comerciales o decretar cuarentenas comunales. Por lo tanto, el acto de autoridad es el que se dicta por el Presidente de la República, Poder Ejecutivo o el GEDEN. Actividades suspendidas temporalmente de manera nacional, ¿cierto? Ustedes recordarán, y muchos de ustedes están afectados, los restaurantes, ¿cierto?, para el consumo en el mismo local, los gimnasios, los centros de eventos, los cines, que tuvieron que cerrar producto, digamos, del estado de catástrofe. Y otras actividades económicas que siguieron funcionando, pero que deben cerrar o deben dejar de funcionar en las comunas en cuarentena, como en el caso de Viña, ¿cierto?, en que llevamos ya más de 2 meses en cuarentena,
hay una serie de locales comerciales que no venden productos esenciales que deben estar cerrados. Estoy hablando de tiendas de ropa, electrodomésticos, celulares, lanerías, ¿ya? De manera, digamos, de mantener solo funcionando aquellas actividades que sean consideradas esenciales, que son aquellas de abastecimiento de servicios básicos, mercaderías y medicamentos. Por lo tanto, todas estas empresas que se ven afectadas por este acto de autoridad ven suspendida su relación laboral sin que medie la voluntad de las partes del contrato. Vale decir, aquí no se requiere un pacto de suspensión, basta con este decreto de autoridad para que se suspenda la relación laboral, no se requiere ni el consentimiento del empleado ni del trabajador. ¿Y qué ocurre, cierto? ¿Cuáles son los efectos que tiene esta suspensión? Primero, cierto que el trabajador no está obligado a ir a prestar servicio. En segundo lugar, el empleador, cierto, queda liberado de pagar las remuneraciones. Pero hay ciertos efectos que son fundamentalmente de cargo del empleador que se mantienen. El empleador debe seguir pagando las cotizaciones previsionales y de salud. Por otra parte, cierto, los trabajadores, para poder contar con ingresos, van a poder usar, cierto, su seguro de cesantía, primero, cierto, de su cuenta individual, y luego, cierto, si esta se agota, del Fondo Solidario de Cesantía, para lo cual el gobierno le inyectó $2.000 millones al fondo. Y en el caso de las trabajadoras de casa particular, cierto, con cargo a su fondo de indemnizaciones de la AFP. Nosotros partimos, ¿cierto?, el primer mes con una tasa de reemplazo de un 70%, y hoy día la ley contempla, ¿cierto?, una rebaja gradual hasta un 35%. Estamos discutiendo en el Congreso una ley de protección del empleo que va a extender el beneficio, porque ya estamos en algunos casos en el 5.º mes, que sería el último de ley de protección del empleo. En eso hay consenso en orden a extenderlo mientras se mantengan las condiciones sanitarias. Y además, cierto, el proyecto del Ejecutivo contemplaba subir la tasa de reemplazo de los últimos meses, que va a un 35%, para que ningún trabajador recibiera menos del 55% del equivalente a su remuneración. Lamentablemente, esa parte del proyecto se rechazó por parte de los parlamentarios de oposición, quienes piden, digamos, que la tasa de reemplazo sea igual al sueldo mínimo. Y eso ha dificultado, digamos, avanzar en el proyecto como hubiéramos querido esta semana. No obstante, todavía están pendientes las negociaciones y esperamos que este proyecto se transforme en ley en el transcurso de esta semana o la próxima, de manera, digamos, de que nadie quede sin ingresos, producto, digamos, de haber concluido el efecto de la ley de protección del empleo. En ese minuto también, cuando se dicta la primera ley de protección del empleo, se prohíbe a los empleadores despedir a los trabajadores por casos fortuitos, fuerza mayor, derivado del COVID. Ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una tienda de lanas, ¿ah? Y como tuve que cerrar, ¿cierto?, decidí despedir a los trabajadores por casos fortuitos, fuerza mayor, y eso, ¿cierto?, la ley hoy día lo prohíbe. Si la tienda de lana se incendia, estamos en un caso diferente y ahí sí se podría despedir por caso fortuito fuerza mayor, pero tienen que ser los tribunales de justicia quienes determinen la procedencia de la causal. Y por lo tanto, digamos, se protege a los trabajadores de ver terminado su contrato y por lo tanto, digamos, no recibir las prestaciones derivadas del término del mismo. La segunda figura, que es muy similar a la anterior, pero es un pacto de suspensión de contrato. Aquí ya no estamos hablando de actividades que se ven obligadas a suspender sus actividades por un acto de autoridad, sino que estamos viendo hacia el interior de la empresa, una empresa que se ve afectada por la pandemia, que se ve afectada por las cuarentenas y que no puede seguir funcionando y necesita, cierto, acordar con los trabajadores la suspensión temporal. Ejemplo, una estación de servicio, ¿ya?, que sigue funcionando a pesar de la cuarentena y que probablemente, ya no es el caso lamentablemente, pero los primeros días, ¿cierto?, vio reducida de tal manera la cantidad de ventas y sus clientes, ¿ya?, y no le resultó viable seguir funcionando, puede acogerse, ¿cierto?, a esta ley de suspensión del empleo respecto de uno o de todos los trabajadores, ¿ya? Si yo tenía 10, hoy día con 5, puedo suspender la relación laboral por 5, con 5 trabajadores y seguir con los otros 5.
Otro caso que hemos puesto de ejemplo son las farmacias. Ustedes saben que las farmacias tienen en general muy poca superficie de atención y obliga, ¿cierto?, que tanto los vendedores como los consumidores estén muy cerca. Y por lo tanto, ¿cierto?, frente a esa restricción sanitaria, no puedo seguir funcionando con 5 trabajadores, tengo que ajustar con 2, puedo suspender con los otros 3 trabajadores. Y en este caso, ¿cierto?, se celebra un pacto de suspensión de contrato que sí requiere el acuerdo de ambas partes, ¿ah? Y que permite, ¿cierto?, que el trabajador no tenga que ir a cumplir sus labores y el empleador no pagar las remuneraciones durante el periodo de suspensión. Al igual que en el caso del acto de autoridad, los empleadores siguen obligados a pagar las cotizaciones previsionales y de salud. Vamos a ver ahora cómo se pagan. Y los trabajadores reciben un complemento de sus ingresos, sea con cargo del seguro de cesantía, cuenta individual o fondo solidario, y las trabajadoras de casa particular, ¿cierto?, con cargo al fondo de indemnización de AFP. Y al igual que en el caso anterior, se prohíben los despidos por caso fortuito o fuerza mayor asociados al COVID-19. En el caso, y la tercera figura, ¿cierto?, es el pacto de reducción de jornada laboral, en que aquí lo que opera es una cosa diferente, se permite que entre las partes se acuerde reducir la jornada que normalmente es de 45 horas semanales hasta en un 50%, de manera, ¿cierto?, de ajustar la realidad financiera y de ventas de las empresas. Cuando partimos la pandemia, ¿cierto?, normalmente los locales comerciales que estaban abiertos funcionaban hasta mediodía, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, era el caso oportuno para poder, ¿cierto?, pactar esta reducción de jornada, o bien, ¿cierto?, empresas que habían visto disminuidas sus ventas y no querían suspender los contratos, podían pactar con los trabajadores unas reducciones de jornada, ¿cierto?, para poder seguir manteniéndolos a todos. Y aquí, ¿cierto?, el empleador pagaba la remuneración o paga la remuneración de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas y las cotizaciones previsionales de acuerdo a la jornada efectivamente trabajada. Y el trabajador va a recibir un suplemento de sus ingresos con cargo al seguro de cesantía hasta de un 25%. Vale, es decir, si yo reduzco en un 50% la jornada de trabajo, el suplemento equivale a un 25% el primer mes y va a quedar con un 75%. Y aquí, al haber, ¿cierto?, continuidad de la relación laboral y prestación de servicios, se pagan los aguinaldos, las asignaciones, los bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos. Me voy a devolver un poquito porque no está en esta transparencia, en esta presentación, pero recordarles que tanto en la suspensión de contrato por acto de autoridad como en el pacto de suspensión de contrato, el empleador debe pagar las cotizaciones, ¿cierto?, de acuerdo con la segunda ley de protección del empleo, la ley corta, en porcentajes diferentes. En el caso, ¿cierto?, de todo lo que es AFP, comisión de AFP y el seguro de invalidez y sobrevivencia, el monto de las cotizaciones se calcula sobre la base del 100% de la prestación que el trabajador reciba estando suspendido el contrato. En castellano, ¿cierto?, si el trabajador el primer mes recibió el 70% de su remuneración con cargo al seguro de cesantía, la cotización se paga sobre ese monto. Y como va bajando, ya en el último mes, ¿cierto?, esa cotización se paga sobre el 35% de la tasa de reemplazo. No así la cotización del mismo seguro de cesantía, la ley todo lo que es las cotizaciones de salud, vale decir ISAPRE o FONASA, y la ley SANA, que se pagan, ¿cierto?, sobre la remuneración originalmente pactada, ¿ya? No sobre este reemplazo de remuneración. ¿Por qué? Por una razón simple. Porque estando en una pandemia sanitaria necesitamos, ¿cierto?, que los trabajadores sigan teniendo acceso a la seguridad social, vale decir atención médica de acuerdo a lo que tenían convenido y también, ¿cierto?, al subsidio de incapacidad, la licencia médica. Si bajábamos los porcentajes se iban a generar problemas o con los que estaban afiliados a ISAPRE, o bien, ¿cierto?, el valor de la licencia médica iba a ser muy inferior a lo que recibían si estaba activo el contrato de trabajo. Y por razones obvias, en el caso de la suspensión de la relación laboral, no se paga la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, ¿cierto?, la
la cotización de la ley 16744, porque no hay riesgos laborales asociados en una relación laboral suspendida. En cambio, en el caso, ¿cierto?, de la reducción de jornada, el empleador paga la remuneración y las cotizaciones, ¿cierto?, de acuerdo a la remuneración efectivamente pactada en base a la reducción de contrato. Los requisitos para acceder en el caso de la suspensión de contrato para el trabajador: 3 cotizaciones en los últimos 3 meses o 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 2 meses. Y las 2 últimas, ¿cierto?, deben corresponder al empleador que está haciendo uso de este derecho. Y en el pacto de reducción de jornada se considera, ¿cierto?, diferente si es un contrato indefinido, en que se requieren 10 cotizaciones mensuales, y en el contrato a plazo fijo 5 cotizaciones mensuales. Este tema de los requisitos del trabajador lo estamos discutiendo en esta tercera ley, ¿cierto?, que no solo va a elevar las tasas de reemplazo, sino que también va a flexibilizar los requisitos, ¿ya? Y también, ¿cierto?, va a flexibilizar los requisitos para el seguro de cesantía propiamente tal, disminuyendo la cantidad de cotizaciones y haciéndolos homologables a la ley de protección del empleo. En el caso de los requisitos para el empleador, originalmente la ley, cuando hablábamos de suspensión de contrato, no consideraba ningún requisito para el pacto de suspensión. En el caso del acto de autoridad solo bastaba el acto de autoridad. En el caso del pacto de suspensión no había requisito, ¿ya? Pero sí en la ley corta se estableció que uno de los requisitos es que se acredite la afectación del empleador para realizar su actividad económica, demostrando, ¿cierto?, que han bajado sus ventas en un 30% respecto del mismo mes del año anterior. Hoy día estamos en agosto con agosto, si hay una baja, ¿cierto?, ahí el empleador puede acogerse a este pacto de suspensión del empleo. Y en el caso de la reducción de jornada, ¿cierto?, ahí se exigen cualquiera de estas 4 condiciones: ser contribuyentes de IVA y demostrar una disminución promedio del 20% en las ventas en los 3 meses consecutivos con respecto al año anterior, estar en un proceso de reorganización o de insolvencia económica. Estas 2 instituciones están relacionadas con la ley de quiebra o actualmente insolvencia y reemprendimiento. Y la cuarta, que es como una cláusula más amplia que permite, ¿cierto?, a otras empresas ajustarse, que es estar en la situación de funcionar, pero con la necesidad de reducir la jornada de trabajo, sea por un tema operacional, financiero o de seguridad. Volvemos al ejemplo de la estación de servicio, ¿ya? Ahí, si tengo menos ventas, puedo reducir la jornada de trabajo. Si es una farmacia, ¿cierto?, y tengo un espacio muy pequeño y no me permite, ¿cierto?, la dotación normal cumplir con el distanciamiento físico, puedo reducir la jornada, ¿cierto?, para cambiar los turnos, ¿ya? O un tema financiero, ¿ya? O sea, sencillamente las platas no me dan. Y por lo tanto, digamos, ahí hay una cláusula que es más amplia que permite la reducción de la jornada de trabajo. Ya lo habíamos señalado, la ley original prohibía el despido, ¿cierto?, por caso de fortuita fuerza mayor asociado al COVID. Sin embargo, la ley corta de protección del empleo agregó otras restricciones, ¿ya? De partida, ¿cierto?, yo no puedo terminar el contrato de trabajo de los trabajadores que están suspendidos, y solo puede concluir la relación laboral por las causales objetivas del artículo 159 del Código del Trabajo. Esto es renuncia del trabajador, mutuo acuerdo entre las partes, muerte del trabajador, ¿cierto?, término del contrato cuando es un contrato a plazo fijo, o término de la faena en el caso que se trata de contratos por horas o faena. Por lo tanto, se extendió, ¿cierto?, la incapacidad de poder despedir cuando estamos afiliados o adheridos a la Ley de Protección del Empleo. Los pagos de los beneficios se hacen primero con cargo a la cuenta individual, y solo una vez agotada la cuenta individual se pasa al Fondo Solidario. ¿Y esto por qué? Porque los trabajadores, ¿cierto?, que tienen mejores remuneraciones, tienen más dinero en su cuenta individual. No así los trabajadores que tienen sueldos más bajos o que tienen menos calificación profesional,
¿cierto?, en que tienen menos ahorro en su cuenta individual. Haber partido por la cuenta solidaria significaba, ¿cierto?, beneficiar a los trabajadores con remuneraciones más altas en medio de los trabajadores con remuneraciones más bajas. Esto ya se lo señalé, que es cierto, en el caso de reducción de jornada, los trabajadores siguen recibiendo no solo la remuneración, sino que también otras asignaciones derivadas de la relación laboral. La ley estableció sanciones. Originalmente, cierto, y ustedes lo recordarán, las sanciones que se establecían no estaban lo suficientemente claras. Solo se había establecido que quienes mediante simulación o engaño accedieran a estas prestaciones iban a tener una sanción penal, vale decir cárcel, y también, ¿cierto?, se les había exigido la obligación, surgía la responsabilidad civil, vale decir, de restituir los fondos que se hubieran percibido injustificadamente. Pero esto generó dos cosas. Una, ¿cierto?, que obviamente al final el que iba a resultar perjudicado era el trabajador, y por lo tanto, ¿cierto?, se amplía en la ley corta la sanción y se establece expresamente que cualquier beneficio indebido, ¿cierto?, tendrá que restituirlo el empleador, y no afectar al trabajador. Y por otro lado, ¿cierto?, se le dota en la ley corta de mayores facultades de fiscalización a la Dirección del Trabajo para sancionar administrativamente con multas a los empleadores, pero también, ¿cierto?, para investigar si las causales de hecho que escribieron para el pacto de suspensión o la reducción de jornada se ajustan a derecho. Y en esto es importante, ¿cierto?, hacer la distinción y recordar que lo que es la suspensión del contrato de trabajo, sea por pacto o por acto de autoridad, es un tema que se tramita por el empleador en la AFC, todo en línea, ¿cierto? Y el trabajador solo tiene que preocuparse, ¿cierto?, de que sus datos estén correctos en cuanto al número de la cuenta y el correo electrónico para contactarlo, pero no tiene que hacer los trámites del trabajador a menos que haya sido omitido en la nómina. Y en los pactos de reducción de jornada hay un doble trámite que lo debe hacer el empleador, primero la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Luego la Dirección del Trabajo emite un documento que se firma electrónicamente por ambas partes y luego se envía a la AFC para los pagos. Sabemos que al comienzo del proceso hubo problemas con las plataformas, tanto de AFC como la ADT, sobre todo porque la Dirección del Trabajo en un comienzo además hizo pactos manuales, recibió pactos manuales que después había que subir al sistema y eso ha dificultado hasta el día de hoy, lamentablemente, el pago de las contraprestaciones a los trabajadores. Se ha hecho un gran trabajo por mejorar el sistema, pero la verdad es que todavía quedan pactos manuales que se están procesando y en eso no lo podemos desconocer. No así los pactos electrónicos de reducción de jornada, ¿cierto?, que eso sí están funcionando y se está pagando oportunamente a los trabajadores. Esto es lo que yo les señalaba al comienzo, cuáles son las tasas de reemplazo en el caso de suspensión, cuando es la cuenta individual del trabajador. El primer mes 70, segundo 55, tercero 45, cuarto 40, quinto 35, y en el caso de los contratos a plazo fijo, son 3 meses, 70, 55 y 45, y esto es lo que queremos homologar, ¿ya? En cuanto a que la tasa de reemplazo más baja nunca sea inferior al 55%, ¿ya? De manera, digamos, de proteger los ingresos de los trabajadores, ¿ya? Y esto es precisamente lo que hoy día está dilatando esta tercera ley de protección del empleo. Y esto es en plata, lo mismo, ¿ya? En el fondo lo que nosotros como gobierno buscamos es que cuando opera también el fondo de cesantía solidario, el valor inferior nunca sea menos de 225.000 pesos, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de los contratos tanto indefinidos como a plazo fijo. Y esto que también se los vamos a dejar, esta presentación se les va a hacer llegar a Ángela o Marcela, ¿cierto?, a través de Milena Guzmán, que es mi coordinadora territorial, que entiendo que también está conectada y que va a poner en el chat su correo electrónico por si hay dudas y asuntos puntuales, dudas muy casuísticas que haya que responder. Y esto es en simple un ejercicio, una planilla Excel que hicimos para poder ilustrar qué pasa con la reducción de jornada. Si un trabajador recibe 900.000 pesos,
¿cierto? Y va bajando la jornada de trabajo desde el 50% hasta el 10%, cuánto es el complemento que se recibe, y esto en pesos. Y en el caso de las trabajadoras de casa particular, yo les señalaba, ¿cierto? Aquí ellas no cotizan en el fondo de cesantía, pero sí deben estar con un contrato de trabajo inscrito en la inspección del trabajo, y además el empleador está obligado a cotizarles el 4,11% mes a mes para la indemnización por término de contrato, y para poder girar de ese monto, ¿cierto?, las tasas de reemplazo similares a las que le he señalado para los trabajadores adheridos al seguro de cesantía. Dudas y consultas en la página web protecciondelempleo.cl, en afc.cl, y en la página de la DT también, dt.gov.cl. Yo les quiero contar, digamos, que esta ley ha sido un dique y una herramienta muy eficiente para contener las cifras de desocupación. Nosotros en nuestra región estamos sobre el promedio nacional, de acuerdo al último informe de la ANE, del Instituto Nacional de Estadística. Y todos en el mundo académico y en el mundo político y en el mundo económico estamos conscientes que de no haberse dictado esta ley, de no haber contado con esta herramienta, probablemente hoy día estaríamos cerca de un 20% de la tasa de desocupación. Hoy día, a nivel país, más de 700.000 trabajadores se han adherido a esta ley. De ellos, un número importante, casi un 90%, corresponde a MIPES, pymes y medianas empresas. Las grandes empresas han tenido un mayor impacto numérico, pero es menor el porcentaje de las que se han adherido, ¿ya? Y en el caso de las trabajadoras de casa particular van cerca de 20.000 las que se han adherido, ¿cierto?, a la Ley de Protección del Empleo. Y a nivel regional, fíjense ustedes que al último reporte, que es ahora del 9 de agosto, la Superintendencia de Pensiones nos informa que hay 23.128 trabajadores suspendidos en sus contratos de trabajo por acto de autoridad, vale, todos los que estamos en comunas en cuarentena, y que por pacto de suspensión de contrato hay 25.215, o sea, estamos cerca de los 50.000 trabajadores con empleos suspendidos. Y si a eso le agregamos, ¿cierto?, las cifras que nos dan de reducción de jornada de trabajo, que tenemos en la región, aquí tenemos en materia de reducción de jornada, hay 3.300 trabajadores que se han acogido a la reducción de jornada. Áreas en las cuales ha tenido mayor efecto esta ley, yo creo que no es sorpresa para ustedes, que les digo que obviamente la gastronomía, el turismo y la hotelería, que han sido industrias afectadas a nivel mundial por la pandemia, y a nivel nacional también es una de las principales. La segunda es el área de la construcción, y el tercero, ¿cierto?, son de los servicios. Por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, esta ley ha sido un dique eficaz para poder contener la desocupación, y también, ¿cierto?, desde el punto de vista sobre todo de las MIPE, los pymes, ha sido una herramienta eficaz para las empresas para disminuir un costo mensual fijo, ¿cierto?, que equivalía a remuneraciones que no estaban en condiciones de sostener, o bien, ¿cierto?, de ahorrarse una desvinculación. Si era por necesidades de la empresa, obviamente que hay que pagar el mes de aviso, el mes por año, y eventualmente los recargos si se judicializa. Aunque, ¿cierto?, el empleador alegara caso fortuito fuerza mayor, el trabajador igual se iba a ir a tribunales, porque ustedes bien lo saben, el trabajador hoy día tiene, por regla general, defensa gratuita del Estado a través de la Corporación de Asistencia Judicial, y por lo tanto, ¿cierto?, obviamente que se iba a judicializar sí o sí un término de relación laboral, y eso ha significado también un ahorro para las empresas, ¿cierto?, que hoy día se han visto más afectadas. Eso es en cuanto a la Ley de Protección del Empleo. Tal como les comentaba yo recién, nosotros quisiéramos también avanzar en el tema de... ahí estamos, de esto otro, ¿cierto?, que es el paso a paso laboral.
la herramienta de protección del empleo esperamos que se apruebe y que se destrabe prontamente, como les decía, en el Congreso esta semana para poder tener una extensión de los beneficios, porque la pandemia se comporta de una manera extraña, los chilenos nos hemos comportado de una manera extraña, en algunas comunas donde se lograron bajar los índices producto del confinamiento, se ha levantado el confinamiento y hemos tenido aglomeraciones en las calles, no solo en Santiago, como ustedes lo vieron ayer, sino que yo lo he visto en San Felipe, por ejemplo, que lleva 3 semanas desconfinada, y otras donde todavía estamos en cuarentena, pero pareciera que no es así, ¿ya? Y otras comunas que nunca ingresaron y también han tenido un aumento de la movilidad de personas, y eso obviamente nos hace temer un rebrote como ha sido en otras partes del mundo. Pero paralelo a esta ley de protección del empleo, ustedes lo saben, el gobierno ha ido implementando medidas no solo de la red de protección social que apunta a las personas, sino que también herramientas para poder dotar, ¿cierto?, de capital y de liquidez a las empresas, particularmente a las MIPE y a las pymes, y en eso, ¿cierto?, estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de Economía, con el Ceremi de Economía en la región y además, ¿cierto?, a nivel regional se ha establecido una mesa de reactivación económica que preside el intendente regional Jorge Martínez. Y el día de hoy hemos lanzado, ¿cierto?, esto que es un complemento del paso a paso laboral, que ustedes ya habrán escuchado las 7 etapas que tiene, en donde se nos ha pedido realizar un trabajo conjunto también con la Seremi de Salud, que es el ente normativo, para ir avanzando hacia el desconfinamiento, ir preparándonos, ¿cierto?, para avanzar en reabrir los locales, en reabrir el comercio, reabrir las cafeterías y reabrir todo, ¿cierto?, ese centro maravilloso de Viña que nos permite disfrutar la ciudad al aire libre. Y por eso yo también hoy día quisiera invitarlos a visitar esta página, que es el pasoapasolaboral.cl, donde no solo están las 7 etapas, sino que además está una hoja de ruta del paso a paso laboral, donde van a poder encontrar cada una de las normativas y de las recomendaciones que se dan, ¿cierto?, para cada uno de los rubros diferentes que tenemos. Y además van a encontrar ustedes en el Infórmate, ¿no?, todas las medidas del protocolo nacional, la actuación en los lugares de trabajo, los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo y recomendaciones que se han dado, ¿cierto?, para el sector comercio y el sector construcción. ¿Y esto por qué se los hago presente? Porque estos protocolos hoy día ya están visados por la autoridad sanitaria. Por lo tanto, son una guía, sobre todo para las pymes y las MIPE, que generalmente tienen menos recursos en materia de prevención de riesgo, como lo tienen las grandes empresas, donde van a poder encontrar todo lo que deben tener para poder hacer una reapertura segura para sus trabajadores, pero también para los consumidores. Y está el rol, ¿cierto?, que va a jugar cada una de las mutuales. Para nosotros como Ministerio del Trabajo resulta vital que este desconfinamiento y esta reapertura, ¿cierto?, de los locales comerciales y de la actividad productiva en general se haga no solo tomando en cuenta las recomendaciones técnicas, sino que se haga en base a un diálogo con los trabajadores. Hoy día los trabajadores tienen, ¿cierto?, 2 temores. Uno, perder la salud, y segundo, perder el trabajo. Y por lo tanto, en la medida en que todas estas actividades de socialización, de información y de implementación de protocolos se haga en conjunto con los trabajadores, sea a través de los comités paritarios, las empresas que lo tienen, sea a través del experto en prevención de riesgo, o si es una MIPE que tiene 2 trabajadores, se haga en conjunto con ellos y con la mutual a la que están adheridos. En esto queremos recordarles que todas las empresas de Chile están adheridas a una mutual, aunque no lo sepan. Las más chiquitas, ¿cierto?, que tienen 1 o 2 trabajadores, si no saben en qué mutual están en el Instituto de Seguridad Laboral, que es la mutual del Estado, porque por defecto, ¿cierto?, quedan adheridas a ella. Y aquí están en esta página las 4 mutuales y cuáles son los protocolos que se han ido estableciendo y que están visados, como les digo, por la autoridad sanitaria.
van a encontrar toda la información que requieran. Y además, ¿cierto? Uno de los grandes temas que nos plantean los trabajadores y los empleadores es que hay autoridades, ¿cierto? O instituciones que no conversan entre sí. Pasa cuando se va a fiscalizar un negocio cualquiera, en que llega la Dirección del Trabajo por una parte y fiscaliza, después llega la Seremia de Salud y dice otra cosa. Unos dicen A y otros dicen B. Hoy día lo que estamos apuntando es a tener un formulario único de fiscalización en función del COVID-19, que va a tener, ¿cierto?, un checklist que va a estar, y que de hecho está homologado entre la Dirección del Trabajo y la Autoridad Sanitaria, de manera, digamos, de que no haya confusión respecto de qué normas aplican y cuáles no. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí son 30 medidas, ¿cierto?, que van a fiscalizar cualquiera de las dos autoridades, y además hay un anexo que es una guía de autoevaluación, que son buenas prácticas laborales, no es obligatorio, pero sí es recomendable, ¿ya? De manera, digamos, de que cada una de las empresas pueda volver a su trabajo con seguridad para sus trabajadores y también, ¿cierto?, para sus clientes o consumidores. En esto se nos ha pedido como ministerio y se nos ha pedido como gobierno trabajar absolutamente coordinados con la Seremi de Salud y también con la Seremi de Economía, ¿ah? De manera, digamos, de que pueda haber un retorno seguro. Además, esta página, ¿cierto?, tiene aquí arriba, ustedes lo están viendo, banners que se van desplegando, información para el trabajador, por ejemplo, qué medidas puedo adoptar para prevenir los contagios, ¿ya? Si mi empresa está incumpliendo, qué es lo que puedo hacer. El empleador también tiene su banner, ¿ya? ¿Cuál es la hoja de Violeta, ruta? ¿Sí? Violeta, esa no se está compartiendo, parece lo que tú estás mostrando. Quedamos con la PPT de protección del empleo. Va, espérame, déjame cerrar, a ver. Se ha detenido la función, me dice. Déjame compartir de nuevo pantalla, a ver. Ya, Tú me dices, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ya, ya. Me voy a devolver entonces un poquito. Ahí están las 7 medidas paso a paso laboral. No voy a repetir todo lo que dije, ya, pero ahí están los 7 pasos, ya. Si ustedes descargan aquí la guía, está la hoja de ruta, y aquí está el formulario único de fiscalización que van a aplicar tanto la Secretaría de Salud como la Dirección del Trabajo para no confundirse y no tener criterios diferentes. Esto es con ocasión del COVID, ¿ya? Pero aspiramos a tener el día de mañana, y esto lo digo como abogado litigante, porque muchas veces fue mi drama, tener un solo formulario de fiscalización en que los dos entes conversen y no se superpongan y no quede el empresario como el jamón del sándwich, porque al final, ¿cierto? Me decían, oiga, la Dirección del Trabajo me dijo A y la Seremi de Salud me dijo B, y al final me montaron los dos, ¿ya?, por hacer lo que me dijeron. La idea es que esto se pueda, ¿cierto?, extender el día de mañana a todas las otras normas de origen de higiene y seguridad. Este es el formulario único, ¿ya? Y les indicaba yo también aquí que arriba van a encontrar, ¿cierto?, una guía para los trabajadores con preguntas, una información para el empleador también, un banner de preguntas frecuentes, ¿ya? Que son bastante, además, comunes, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar al cuidado de la salud mental de los trabajadores y trabajadoras? ¿Ya? El otro día alguien me preguntaba, oiga, ¿cuántos baños tengo que tener en el local? ¿Ya? ¿Puedo, por ejemplo, cambiar el horario? Hoy día me preguntaban en la empresa que visité, para poder adaptar el comedor, porque no me alcanza para que todos coman, ¿cierto?, con seguridad, manteniendo la distancia. ¿Puedo cambiar los turnos de comida de manera que unos almuercen primero y otros después? ¿Puedo acortar el tiempo de colación? Y todas esas preguntas están acá de manera, ¿cierto?, de que puedan irse informando. Porque para nosotros una preocupación grande son las pymes, ya les decía yo, las grandes empresas, las constructoras, el retail, la minería, ¿ya? Tiene su departamento de prevención de riesgos, tiene su experto,
y por lo tanto, digamos, cuentan con mucha información y cuentan con mucha asesoría. No así las MIPE y las pymes, ¿cierto? En que normalmente además es el mismo dueño el que atiende, hace la caja, hace los trámites contables, va al banco y además tiene que preocuparse de la higiene y la salud de sus trabajadores. Por lo tanto, esto es una herramienta muy valiosa, ¿ya? Que va a permitir que los empleadores conozcan los protocolos, que son bastante simples, que tengan la certeza jurídica de que están cumpliendo, además, ¿cierto?, con las normas que están homologadas entre salud y trabajo, y por otro lado, los trabajadores también puedan, ¿cierto?, hacer su trabajo con seguridad. Y lo tercero, ¿cierto?, que para nosotros resulta fundamental es que el desconfinamiento también, ¿cierto?, nos signifique avanzar hacia adelante en este paso a paso y no tener que retroceder, ¿ya? Como pasó ayer en Santiago. No queremos vivir lo que pasó en Santiago el día de ayer. Y para eso es súper importante que los trabajadores estén en conocimiento de estas normas y estén lo suficientemente empoderados frente a un cliente. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿cierto?, en un negocio en la calle Valparaíso, cualquiera de los que venden, no sé, equipos electrónicos, un consumidor se niega a entrar usando la mascarilla, por ejemplo, que el trabajador se sienta con la seguridad de si le sabe que no puede entrar sin mascarilla, ¿no? Y que la gente comprenda, ¿cierto?, que tampoco puede aglomerarse frente a la entrada, por muy buenas que sean las ofertas, porque no tenemos marinos suficientes para estar controlando las filas, ¿ya? Y en eso también, ¿cierto? Sabemos que las MIPE, las pymes, los pequeños locales comerciales tampoco van a poder tener un gestor de filas como si lo tienen las grandes empresas del retail. Por lo tanto, en la medida en que los trabajadores también sepan, ¿cierto?, cuáles son las normas, van a poder colaborar en evitar, ¿cierto?, un brote y evitar, ¿cierto?, tener que retroceder en este paso a paso. Antes de darles la palabra para preguntas y consultas, señalarles que lo que a nosotros como Ministerio del Trabajo concierne, ponemos a disposición de todos y cada uno de ustedes a la Dirección del Trabajo, a su director regional, Cristian Chaguán, y al director regional del Instituto de Seguridad Laboral, Samuel Chávez, con quien también se está trabajando un protocolo en materia, digamos, de paso a paso con seguridad para quienes son adherentes, y si necesitan además algún contacto directo con alguna de las otras tres mutuales, vale decir el IST, la H o la mutual, también pueden contar con nosotros para la capacitación y contarles además que cada uno de ellos está haciendo cursos online y estamos trabajando ahora un seminario conjunto de las 4 mutuales más la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo, donde esperamos que Ángela y la Marcela nos ayuden a convocar ahí a todos los empleadores, sobre todo a los pequeños de Viña, para poder, digamos, transmitirles con detalle cada uno de los protocolos. Eso es, Ángela, eso es, Marcela. Yo quedo abierta ahora a las dudas, consultas, preguntas, quejas que puedan tener quienes hoy día nos han escuchado. Marcela nos va a colaborar con las preguntas y darle la palabra a alguien si quiere preguntar. Marcela, te dejo la palabra. Gracias. Un segundo porque se me borró el chat. Ahí está. Francisco Núñez nos pregunta, dice: muy buenas tardes, excelente presentación, es una ley muy robusta, ojalá se logren los acuerdos necesarios para extender el beneficio. La pregunta es: cuando volvamos a la apertura de los locales, cuando se levante el estado de emergencia, muchas empresas no podrán volver a los niveles de ventas prepandemia. Al utilizar los fondos individuales, ¿qué pasará si se despiden los trabajadores y no tienen fondos ya que fueron utilizados? Gracias por la pregunta. La verdad es que esa parte no está en la presentación, pero efectivamente, digamos, para los efectos de la Ley de Protección del Empleo y después eventualmente usar el seguro de cesantía por desvinculación, es como si ese trabajador no se hubiera acogido a la Ley de Protección del Empleo. Si no le queda dinero en su cuenta individual, va a poder acceder al Fondo Solidario, ¿ya? Porque para eso fue que se le inyectaron los 2.000 millones. Entonces, un trabajador que, por ejemplo, ¿cierto?, estuvo recibiendo ingresos por suspensión durante 5 meses, y voy a inventar, al 6.º mes
¿cierto? El empleador se da cuenta que no va a poder mantenerlo en la relación laboral y lo tiene que despedir, va a poder igual hacer uso del seguro de cesantía. O sea, no hay el riesgo que muchos trabajadores nos plantearon de que usando el seguro de cesantía por la ley de protección del empleo después se van a quedar sin subsidio. No es así, ¿ya? Ahí el dinero está en las cuentas individuales y en el fondo solidario para que pueda cubrirse el seguro de cesantía frente a una efectiva cesantía. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna consulta que la quiera escribir? Hay que escribirla. No, ¿Sí? puede preguntar Rodrigo, también. puede. Sí. No vamos a demorar mucho. Hola, Seremi, ¿cómo está usted? Rodrigo Rosa. Hola, Rodrigo, te escuché en la radio hoy día. Qué bueno, qué bueno. Seremi, una pregunta. Pensando que toda esta situación, ¿cierto? Como ciudad, como de servicios turísticos, vamos a tener un comienzo bastante letargado, empezando que el aforo va a ser menor. Para esas empresas que tienen 20, 30 trabajadores, van a empezar a trabajar por lo menos con 10, dando un número. Es posible que está en carpeta o en agenda que esas personas que van a quedar fuera, porque lamentablemente no van a poder trabajar todos, al menos que el dueño tenga la expertise de poder trabajar con menos horas, pero naturalmente a nadie les va a gustar porque no va a tener la misma remuneración. Ahí está en carpeta una agenda de alguna manera, esas personas siguen su pensión laboral, porque hay categorías de negocios que lamentablemente va a ser así, y un gran porcentaje va a atacar a nuestra ciudad, que es una ciudad turística, donde hay mucha cafetería, donde hay mucha gastronomía, y también la reactivación no se va a dar automáticamente. Entonces, aquí voy con esto, que va a ser lamentable, que van a haber desvinculaciones. Nosotros hemos tenido ya reuniones, y creo que por lo menos un 30% de la fuerza laboral en las empresas Viña Marina, hablando de la mediana y pequeña, van a tener que desvincular porque la reactivación no va a dar para pagar esos sueldos. O se va a llegar a convenir un pago en cuota, a ver cómo se puede hacer la relación. Existe la posibilidad porque eso puede proteger el empleo y de alguna manera puede, en un futuro próximo, en 3 o 6 meses, se puede reactivar un poco más y no pueden haber las desvinculaciones que nadie las quiere hacer. Bueno, ese es efectivamente uno de los ejes de esta ley de protección del empleo, este proyecto que estamos discutiendo ahora en el Congreso. La idea es extender los periodos de suspensión, ¿ya? De manera, digamos, de que las empresas puedan resistir la mayor cantidad posible sin tener que desvincular. Ahora, sabemos que efectivamente va a haber un porcentaje que va a tener que ser desvinculado, por lo mismo que tú decías, porque la recuperación puede ser lenta, pero también porque los aforos, ¿cierto?, nos van a exigir adecuarnos a esta nueva realidad, sobre todo lo que es la gastronomía, ¿cierto? Pero esperamos que esta ley se apruebe ya rápidamente para poder, ¿cierto?, mantener esos contratos tal como tú dices, suspendidos, hasta que podamos retomar, ¿cierto?, un poco más el ritmo turístico y gastronómico. Y también nuestro objetivo, por cierto, es que podamos ya en septiembre tener una cierta apertura del comercio y de los locales turísticos y gastronómicos de Viña, Valparaíso, y de todo el litoral, en realidad, de todo lo que es el sector costero. Porque obviamente, digamos, y esto hoy día lo conversábamos, mira, con mucho dinero que el Estado esté dispuesto a invertir, ¿cierto?, en esta pandemia, en algún minuto, igual que en una familia, las platas se acaban, ¿ya? Y tenemos que empezar a reactivar y empezar a mover a la gente en función de sus trabajos, ¿ya? Además, la cuarentena le ha hecho muy mal también a la salud mental de los chilenos, y una de las explicaciones por qué la gente está saliendo a la calle es por el encierro, digamos, eso lo tenemos claro, ¿ya? Pero sí, en respecto a la consulta puntual que tú haces, Rodrigo, efectivamente, digamos, el proyecto considera la extensión de los beneficios para la suspensión y también la reducción de jornada para que puedan adecuarse las empresas a esta recuperación. Seremi, hola. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Yo quería hacer una pregunta igual ligada a la que hizo Rodrigo recién. Nosotros vamos a poder abrir con un 25-50% de aforo, entonces obviamente no vamos a poder pagar las remuneraciones al 100% que teníamos, ¿ya? Y el otro problema que a nosotros nos está surgiendo como gremio
es de que muchos de nuestros trabajadores, por esta situación, han vuelto a sus pueblos. Ya tenemos trabajadores que hoy día volvieron a Osorno o a Arica incluso. Entonces, ellos mismos nos dicen que si es que nosotros les damos incluso un aviso de 30 días de una reincorporación al puesto de trabajo, probablemente no van a poder volver y van a quedar despedidos por inasistencia laboral. Entonces, nosotros necesitamos, si es que es posible, poder reincorporar a los trabajadores de una manera gradual, ir reincorporándolo como por bloque, gradualmente, que sigan acogidos a la AFC. Por eso no me quedó muy clara por eso quería reforzar un poquito la pregunta de Rodrigo, y ver si es que esto ya está listo, no me queda claro, o si es parte de un proyecto que se tiene que aprobar. A ver, el mecanismo de la ley de protección del empleo, desde el principio de abril, digamos, pasando por la ley larga, la ley corta y el proyecto que se está discutiendo ahora, siempre permite dos cosas. Uno, ¿cierto? La gradualidad. Tú no estás obligado a aplicar la medida para todos los trabajadores, sino que para el que tú necesites sea suspensión o reducción de jornada. ¿Ya? La duda es cuando se acabe el decreto. Espérame, pero escúchame, déjame terminar. Sí. ¿Ya? Y la reincorporación también es gradual, no es obligación que tú reincorpores a todos, porque va a depender, ¿cierto?, por ejemplo, del aforo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Precisamente es que esta tercera ley de protección del empleo, nos permita extender los beneficios, porque era originalmente por 5 meses, ¿cierto?, y hasta que terminara el estado de catástrofe. Hoy día lo que esperamos, ¿cierto?, es que esto poder prolongarlo. El proyecto en esa parte fue aprobado, ¿ya? O sea, esperamos tener ley de aquí a la próxima semana. ¿Qué fue lo que hoy día nos dificultó la tramitación de ese proyecto? Tal como les decía, parece que tú en eso estabas ahí en el traslado, ¿cierto? Una de las cosas que no se aprobó fue la tasa de reemplazo, que nosotros esperábamos que fuera un 55%, y la oposición está pidiendo que la tasa de reemplazo sea equivalente al sueldo mínimo, ¿ya? Eso es lo que hoy día nos está entrabando, pero el resto está prácticamente aprobado y va a poder permitir, ¿cierto?, que en el caso de ustedes, por ejemplo, vayan haciendo la reincorporación gradual de acuerdo a los aforos y de acuerdo a la realidad, ¿cierto? Y que también los trabajadores que no pueden trasladarse porque están lejos, ¿cierto?, puedan ustedes mantener la suspensión mientras, ¿cierto? Porque a lo mejor el día de mañana Viña sale del confinamiento, pero Valdivia, ¿cierto?, donde tú tienes 2 trabajadores, entran en cuarentena y no van a poder trasladarse, ¿ya? Y en ese caso pueda seguirse aplicando la suspensión de la relación laboral. Maravilloso. La idea es que sea lo suficientemente flexible. Yo ayer también lo explicaba en una charla, que tú puedes ir jugando, entre comillas, ¿cierto?, con las 3 instituciones. Suspensión de contrato, reactivación y reducción de jornada de trabajo. Yo puedo sacar, ¿cierto?, de suspensión y trasladar a reducción de jornada de trabajo a algunos trabajadores y mantener la suspensión de otros, y otros hacerlos volver con 45 horas, o al revés, ¿cierto? O sea, eso te permite hoy día la flexibilidad para que tú vayas adecuando tus necesidades, ¿cierto?, de personal a tu realidad económica. Maravilloso, muchas gracias. A ti, Javier. Esperamos poder pasar luego por ahí, ¿eh? Sí, yo también que vengan. Sí, sí. Don Francisco también tiene una consulta. Buenas tardes, señora Seremi. Hola, don Francisco. Muchas gracias por su exposición. Aclaró muy bien el presente y creo que mis dudas son compartidas con todos los que participan. Nosotros somos de la agencia de viaje. Y las agencias de viaje, en este periodo de pandemia, como el turismo en general, pero yo diría la agencia de viaje, han sido las más afectadas en la industria del turismo. Porque usted sabe que en estos momentos, si la gente quiere viajar a Europa, no nos reciben. Es decir, no reciben. A cualquier punto estamos limitados. Por lo tanto, están todas cerradas, con poca o casi nada de actividad. En este momento trabajamos y luchamos por las devoluciones a los clientes, que la mayoría compró sus pasajes o paquetes turísticos en verde. Entonces estamos en esa lucha porque, si bien sabemos, la línea aérea fondos prácticamente no tienen y están postulando a préstamos internacionales. Entonces,
hacia el futuro, nuestro gremio, la CHET, visualiza un comienzo de actividad para diciembre. Comienzo de actividad. Y para el año 2021, los mejores pronósticos que hace la IATA, la International Transport Association, la línea aérea, ¿no es verdad? El mejor de los pronósticos dice, las ventas serán aproximadamente en un 30%, la parte más optimista de lo que usted vendía el año 2019. Así es el tema. Lo que indudablemente va a obligar a cerrar a muchas agencias de viajes en Chile, bueno, en el mundo, van a quebrar muchas líneas aéreas. Entonces la consulta mía es, ¿qué es lo que hace uno con 10 personas que trabajan cuando no vamos a poder cubrir esa cantidad de personas? Es decir, vamos a luchar por la sobrevivencia, pero no vamos a poder cubrir a las 10 personas que ahora están acogidas, o a las 5, al seguro de cesantía, que ha sido una enorme ayuda para nosotros y para todos los chilenos. Bueno, efectivamente, don Francisco, usted tiene toda la razón. El turismo, sin duda que es la industria más afectada a nivel mundial. Y efectivamente los pronósticos indican eso, y la gente se va a demorar mucho probablemente en volver a subirse a un avión. Sabemos que echar a andar un avión no es como echar a andar un auto, ¿cierto? Son 2 o 3 meses para que un avión pueda volver a volar. Y por lo tanto, obviamente que una de las áreas que se va a demorar en reactivarse es el área, digamos, de los viajes. Y en eso, nosotros como gobierno lo que estamos tratando de impulsar, ¿ya?, es el turismo interno. De manera, digamos, va a ser más fácil recuperar el turismo interno, ¿ya?, dentro del país que fuera de las fronteras, no solo por un tema, digamos, de restricciones sanitarias que no nos reciban, sino que también por el costo que significa volver a poner los aviones a volar. Sabemos, ¿cierto?, de empresas aéreas que ya han quebrado o que están en proceso de reestructuración, y por lo tanto, digamos, la alternativa por ese lado puede ir por la reactivación del turismo interno. Yo no sé si ustedes ya han tomado contacto con Cernatur y conocer cuáles son los programas que tiene el Ministerio de Economía y Cernatur para la reactivación del turismo. A lo mejor ahí sería súper interesante, Ángela, Marcela, que pudieran generar una reunión con Marcelo Vidal para ir conociendo cuál es el programa de recuperación del turismo a nivel interno, ¿ya? Porque puede ser una buena herramienta transitoria para poder empezar a mover, ¿cierto?, a las agencias de turismo y empezar a mover, ¿cierto?, a los trabajadores de manera de que mantengan sus puestos de trabajo. A nivel internacional, lamentablemente, don Francisco, tampoco depende solo de nuestro país, ¿ya? No, no. O sea, depende de todas las restricciones mundiales, y además, ¿cierto?, hay algo que no depende de ninguno de los que estamos acá y depende de todos al mismo tiempo, y es el comportamiento de la ciudadanía. Si tenemos ciertos rebrotes como hubo en España, ¿ya?, obviamente que nos vamos a demorar mucho más en salir adelante. Y por lo tanto, yo les sugiero, ¿cierto?, que pudieran tener una mesa de trabajo, si es que no la tienen, con Marcelo y con el Ceremi de Economía, para ver la reactivación del turismo interno. Es más fácil hoy día traer mucha gente de Santiago acá, a que venga de turismo, ¿cierto?, que obviamente llevarlos a Mendoza, como era hace unos años atrás. Bueno, Violeta, yo quería agregar lo que tú estabas mencionando, que en una función de la subsecretaria de Turismo, y estamos trabajando con Marcelo Vidal, obviamente. Lo primero va a ser el turismo nacional, por razón obvia. Inclusive lugares muy cercanos dentro de la región de Valparaíso y la región metropolitana. Y para el 2021-2022 recién ver todo lo que es el turismo, digamos, internacional. Pero la base está trabajándose en el turismo nacional, y eso es lo que tenemos que reactivar y ofrecer productos que cautiven, pero siempre con las normas, porque, digamos, el nuevo mapa del turista o
o la manera del comportamiento que va a tener va a estar basado en la confianza. O sea, me da confianza ir a este hotel, cumple con las normas de sanitización, de higiene, digamos, etc. Entonces, hay todo un trabajo que se está haciendo de forma paralela también con turismo. Gracias. Sí, a propósito también de lo que preguntaba Francisco, ya le voy a contestar a la Priscila que está preguntando, pero también, y lo anunció el presidente Sebastián Piñera hace unos días atrás, estamos trabajando en la implementación, no solo con CENSE, sino que con el Ministerio también, de volver a una herramienta que dio frutos muy valiosos en la década del 90, que es el subsidio a la contratación de personas, ¿ya? Que no estamos hablando, ¿cierto?, del famoso PEMI POG de la década del 80, sino que permitir, ¿cierto?, a las empresas más chicas que puedan contar con un subsidio, como es hoy día el bono mujer, el bono empleo joven, de manera de ayudarles a aliviar la carga financiera, ¿ya? Y eso, una vez que lo tengamos obviamente afinado, se los vamos a dar a conocer. Yo creo que puede ser una buena ayuda también, ¿cierto?, para mantener esa fuente de trabajo. Oye, la Priscila pregunta aquí, dice una consulta, ¿se pueden acoger a la ley de protección del empleo solo los trabajadores que han sido despedidos? Primera aclaración, ¿ya? Precisamente la ley de protección del empleo busca que no se despida a los trabajadores, son trabajadores suspendidos, vale decir, una relación laboral vigente. ¿Cuáles eran los trabajadores despedidos a los que aplicaba la ley de protección del empleo, a los que fueron despedidos entre el 18 de marzo, que se decreta el estado de catástrofe, y el 6 de abril, que entra en vigencia la ley? Que ahí consideraba, ¿cierto?, un efecto retroactivo para dejar sin efecto los despidos, para que los trabajadores se acogieran a la ley de protección del empleo. Por lo tanto, la ley hoy día aplica a todos los trabajadores que necesitemos que se suspenda su relación laboral o que se reduzca la jornada de trabajo. Trabajadores despedidos siguen despedidos, ¿ya? Lo que pasa es que hoy día, ¿cierto?, si están acogidos a la ley de protección del empleo, solo van a poder terminar su relación laboral por las causales que yo les dije hace un rato. Renuncia del trabajador, mutuo acuerdo entre las partes, muerte del trabajador, vencimiento del plazo o conclusión de la obra o faena, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo, y en relación con la segunda pregunta que hace Priscila, ¿aquellos que terminan su relación laboral por mutuo acuerdo pueden acogerse? No. Si la relación laboral termina, tiene que hacerse uso, ¿cierto?, del seguro de cesantía en términos normales. No es protección del empleo, es uso del seguro de cesantía, que se viene de mucho antes que la ley COVID. No sé si a la Priscila le quedó más o menos claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O ya podemos despedirnos? Parece que quedaron todos súper claros. Les vamos a mandar entonces a todos los que participaron hoy la presentación. María Violeta, muchas gracias por estar presente, y la próxima semana nos vamos a ver nuevamente, porque esta misma charla va a ser para que ustedes puedan invitar a todos sus socios, con todos aquellos que ustedes trabajan. Así que les mandamos el link para que se puedan inscribir, y la próxima semana nos vemos nuevamente en este mismo horario, próximo martes a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Oye, Marcela, muchas gracias a ustedes. Milena les va a mandar la presentación actualizada. Yo usé una que era la original, digamos, ya, pero ella tiene las instrucciones de la ley corta. Esperamos la próxima semana tener noticias de la nueva ley y del subsidio a la contratación de personas. Y también les va a mandar ahí hoy día un informe que salió de la Universidad Católica de Santiago, al Centro de Políticas Públicas, sobre la reactivación del mercado laboral, ¿ya? Eso, sumado a la página del paso a paso laboral, les va a ir permitiendo, ¿cierto?, armar todo lo que necesitan, ¿cierto?, la batería de información que requieren para cuando termine la cuarentena en Viña podamos volver con seguridad a trabajar, a producir, ¿cierto?, y a sacarle el jugo a esta ciudad que es maravillosa, y que hoy día aproveché, digamos, de recorrer un par de calles, hace mucho rato que no pasaba por la Avenida Libertad, y pucha, extrañamos ahí los locales que hoy día están cerrados, los extrañamos, así que seguimos en contacto. Ángela, Marcela, lo que necesiten, cada uno de ustedes tienen como contactarnos, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Violeta. Muy clara tu exposición. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao, cuídense. Gracias. Gracias, Marcela, Ángela.